Hechos capítulo 6 y los versículos 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos encargaremos o nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vamos a orar, hermanos. Señor, hemos cantado alabanzas a tu nombre. Hemos elevado nuestras voces a ti con cánticos. Hemos orado también y levantado nuestras voces ante tu trono en nuestra oración. Pero ahora queremos, Señor, oír tu voz. Ahora queremos que sea tu voz la que descienda hacia nosotros. Venimos como iglesia, como pueblo unido, para ver lo que Dios tiene que decirnos. Para ver lo que el Señor de la iglesia tiene que decirnos, porque somos su pueblo. Así que, Señor, habla a tu pueblo hoy. Háblanos, Señor. Haznos entender tu palabra. Permíteme, Señor, poder exponer tu palabra con autoridad. Permíteme poder exponer tu palabra con fidelidad. Permíteme, Señor, exponer tu palabra con claridad. Y danos, Señor, oídos atentos para no estar distraídos y un corazón humilde para recibir tu palabra. Y sobre todo, Señor, que tu palabra traiga santificación a tu iglesia y que a través de cada sermón predicado seamos una iglesia más similar a la definida en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que te da la gloria. Háblanos hoy, Padre, te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, solo a modo de resumen rápido, recordamos que después de que vino el Espíritu Santo sobre los creyentes y se llenaron de poder, el apóstol Pedro empezó con su primer sermón lleno del Espíritu Santo y como 3,000 almas se convirtieron al Señor. La predicación de los siervos de Dios empezó a correr por la ciudad de Jerusalén. Y no solo eso, sino que los discípulos, más bien los apóstoles, eran respaldados por Dios con poder, de manera que dice la palabra que obraban señales, prodigios y milagros. Y cada vez más personas venían a la fe. Eso empezó a incomodar a la población judía, especialmente a los líderes religiosos. Y eso provocó que se les prohibiera hablar y actuar en el nombre de Jesús. Pero recordamos que con mucha firmeza y con mucha convicción, Pedro le dijo a esos líderes religiosos que él prefería obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro, Juan y los apóstoles tenían el llamado de predicar el evangelio, de anunciar las buenas nuevas de salvación, de predicar a Cristo.
Y a pesar de que se lo intentaron prohibir, a pesar de que los llevaron a un concilio, a pesar incluso, si recuerdan, de que los llegaron a azotar y amenazar, nada impedía que Pedro, que Juan, que los discípulos siguiesen predicando el evangelio. Y eso trajo más personas. Luego vemos incluso una conversión de como 5,000 más. Tenemos en poco tiempo como 8,000, 9,000, 10,000 creyentes. Y eso es lo que estamos viendo. Unos discípulos entregados a la misión, unos discípulos que no tienen temor a los hombres, unos discípulos que han entendido que el llamado de Jesús a ir y hacer discípulos es la prioridad de la iglesia. Unos discípulos que no se han perdido en las distracciones del camino, que priorizan el mandato de Jesús y que Dios respalda. Y eso es algo que vamos a ver en el libro de Hechos. Lo digo y lo diré más semanas. Dios respalda a una iglesia obediente. Hermano, una iglesia se puede llenar, un templo se puede llenar de muchas maneras. Se puede llenar con juegos, se puede llenar con luces, se puede llenar con actividades, con entretenimiento. Un local se puede llenar con mensajes humanistas. Un local se puede llenar con mensajes motivacionales. Un local se puede llenar con falsos evangelios, pero se va a llenar de gente sin Cristo. Se va a llenar de gente que no es salva. Se va a llenar de gente que dice ser cristiana, pero no lo es. Pero cuando la iglesia es fiel, cuando la iglesia se consagra a Dios, cuando la iglesia obedece el llamado de Cristo, se va a llenar de salvos, porque Dios salvará y Dios añadirá a su iglesia los que han de ser salvos. Hermano, nuestro mayor llamado, y lo vamos a ver en el libro de Hechos, es ser fieles. Como iglesia, nuestra mayor meta es ser fieles. Como creyentes, nuestra mayor meta es cumplir el llamado de Dios. Nada más. Y eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de todo el libro. Pero hoy, en el capítulo 6, nos encontramos con los primeros problemas internos de la iglesia. Y esto me gusta. A pesar de que a lo mejor no lo entiendan, me gusta que la Biblia muestre estos problemas de la iglesia. Yo recuerdo una vez que alguien con mucho cariño me dijo: la iglesia de hoy tiene chisme, tiene murmuración, tiene divisiones. Debemos volver a ser una iglesia como la iglesia primitiva, me dijo. Y yo recuerdo que tomé Hechos capítulo 6 y le dije: ¿cómo es la iglesia primitiva? Acaban de empezar a juntarse y ya tienen el primer pleito. O si quieres, vamos a leer otra carta donde Pablo dice: ruego a Evodia y Síntique que hagan las paces. O si quieres, podemos ver otra palabra de Pablo a una iglesia diciendo: unos dicen de Pablo, otros de Apolo, otros yo de Cristo. O Pablo diciendo: teniendo que hablaros de otra manera, os tengo que hablar como carnales, porque hay división y celos y envidias entre vosotros. ¿Qué significa ser como la iglesia primitiva? Hay algo claro: la iglesia siempre ha tenido problemas. Siempre. Lee Corintios, problemas. Lee carta a los Filipenses, algún problema. Lee la carta de Pablo cuando escribe a Filemón, llamando a la reconciliación de dos personas que ahora son hermanos. Lee Hechos y vas a ver, la iglesia siempre va a tener problemas internos. El que busque una iglesia sin problemas internos solo va a durar un tiempo en la iglesia. ¿Dónde va? Porque los problemas internos parecen no estar cuando uno no es parte de la iglesia, cuando uno la visita. Un montón de personas nos escriben desde lejos diciendo: me encantaría una iglesia como Caminando por Fe en mi país. Y cuando le pregunto a veces: ¿cómo es Caminando por Fe? Porque tú la ves en YouTube, tú ves sermones, no una iglesia así. Digo, eso es una fantasía. Digo, si tú vienes a congregar aquí, un día tendrás un roce con un hermano, hasta conmigo un día algo no te parecerá bien y saldrás decepcionado. La iglesia somos pecadores, redimidos, pero que todavía estamos en un proceso de santificación. Entonces, aquí nos reunimos gente madura e inmadura,
gente que lleva años en la fe y gente nueva en la fe, gente que está muy santificada en algunas áreas y gente que está poco santificada, y todos juntos en el mismo cuerpo. Por eso hay un mandamiento que dice: soportaos los unos a los otros, perdonaos como Cristo os perdonó. Si nos tenemos que perdonar y soportar, es que la Biblia da por hecho de que nos vamos a fallar. La cuestión no es si te van a fallar en la iglesia. La cuestión es cómo tú vas a gestionar ese fallo, cómo tú vas a gestionar ese problema. ¿Se puede gestionar en la carne o se puede gestionar en el espíritu? Problemas ya van a ver. Aquellos que van a hacer el curso de membresía pronto, se lo adelanto, tendrán problemas en la iglesia, habrán roces y decepciones. La pregunta es cómo los llevarán a cabo, cómo los gestionarán, en la carne o en el espíritu. La Biblia nos enseña cómo, no solo que no nos dice que no va a haber problemas, nos enseña cómo reaccionar a los problemas, porque habrán. Y lo que tenemos hoy aquí delante es el primer problema interno de la iglesia. Una iglesia que ha tenido ya problemas externos, ya es perseguida, ya está recibiendo opresión, ya las autoridades se levantan contra los siervos de Dios, y junto a los problemas de fuera, ahora se juntan los problemas de dentro. Esta es la realidad, hermano, nuestra. Un mundo que cada vez quiere menos a la iglesia, sumado a Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y sumado a algunos problemitas internos que podemos tener entre nosotros. Eso es la vida de la iglesia. Hermano, la vida de iglesia donde todo es gozo, todo paz, todo alegría, donde no habrá lucha, ni pleito, ni oposición del mundo, ni oposición de Satanás, esa vida la tendremos, pero en la gloria. Aquí no. Y es mejor saber esa realidad. Hoy vamos a aprender cómo la iglesia reaccionó a sus primeros problemas internos. Pero antes de analizar el texto, yo quiero hacer una pregunta. Hay una división de pensamiento en este texto, porque algunas personas consideran que este pasaje muestra la elección de los primeros diáconos de la iglesia, pero otras personas consideran que no es realmente la elección de los primeros diáconos, sino simplemente la elección de unos hombres para una tarea. Personalmente, yo me decanto por el punto, aunque tampoco soy dogmático en eso, de que creo que sí es la elección de unos diáconos, y me gustaría dar 4 motivos por el cual inicialmente quiero decir que creo que lo que tenemos aquí es la elección de los primeros diáconos. En primer lugar, la palabra diácono no aparece en nuestro texto. Es cierto. No dice buscad diáconos, elegid diáconos, nombrad diáconos. No aparece. Pero la palabra diaconía sí aparece. La palabra diaconía aparece en el segundo versículo. Cuando dice buscad a alguien para servir las mesas, esa palabra servir las mesas, ese servir es diaconía. La palabra diácono no aparece, pero lo que dice el texto, los apóstoles están diciendo buscad 7 hombres para ¿qué? Para diaconar las mesas. Así que eso por un lado. En segundo lugar, las características que piden de esos hombres, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio. Esas características me hacen pensar en las características que Pablo menciona en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 8 al 13, cuando Pablo da las características de los diáconos, que dice que deben ser dignos, que deben tener un buen testimonio familiar. Entonces, cuando yo leo las características de los diáconos establecidas por Pablo en 1 de Timoteo 3 y veo estas 3 cosas generales que mencionan, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y de buen testimonio, me parecen muy similares las características. Número 3,
El trabajo que iban a hacer estos hombres no era liderar, porque los diáconos no son colocados con el fin de liderar. El trabajo que iban a hacer estos hombres era el de quitar una carga a los apóstoles. Los apóstoles dirán que ellos no pueden estar en todo y que hay una prioridad, la palabra. Así que necesitan gente que alivie sus cargas, que puedan hacer una tarea más logística como servir las mesas. Y así nombran a estos hombres para aliviar las cargas de los apóstoles, y casualmente las tareas de los diáconos en la iglesia están destinadas a aliviar carga de los pastores. Los diáconos en la Biblia no son puestos a liderar en la enseñanza, a liderar en la predicación, pero sí a aliviar cargas de los pastores para que los pastores puedan centrarse en la enseñanza, en la predicación y en el discipulado, mientras ellos se ocupan de otras tareas. Y número 4, y para mí es muy significativo, al final dice que impusieron las manos sobre ellos. Si yo necesito al final del culto unos hermanos para poner las sillas bien y limpiar la sala, no les pongo las manos antes de hacerlo en la cabeza, espera que te consagro a la colocación de sillas. Cuando nosotros vemos la imposición de manos en la Biblia, suele reflejar la ordenación, el llamamiento público de un ministerio. Y por lo tanto, el hecho de que al final les pongan las manos sobre la cabeza a los apóstoles da la sensación es que están validando un oficio, un ministerio. Así que por esas 4 características, a pesar de que la palabra diácono no salga, mi corazón se inclina a pensar que lo que tenemos aquí es la elección de los primeros diáconos de la iglesia. ¿Y cuándo los necesitaron? Cuando empezaron a ver problemas internos en la iglesia. Eso es lo primero que vemos ahora, problemas internos en la iglesia que ahora mismo solo se encuentra en Jerusalén. Hechos capítulo 6 y versículo 1. Vamos ahora sí a analizar nuestro texto. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja por parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos, por haberse multiplicado el número de los discípulos. Hermano, el crecimiento numérico no es la meta principal de la iglesia, sino el crecimiento en fidelidad al llamado de Dios y fidelidad a la misión. Y cuando crecemos en fidelidad al llamado de Dios y a la misión, el crecimiento será bíblico y será cristocéntrico. Pero a pesar de que el crecimiento numérico no es la meta de la iglesia, déjame hacer un inciso. Queda muy humilde decir cosas, y yo lo he dicho en el pasado, los números no me importan, pero eso no es así. Cualquier pastor e iglesia, si pasan 10, 15, 20 años y no empieza a llegar gente y no hay un crecimiento en el pueblo, va a empezar a hacerse preguntas. Por mucho que sea humilde decir, a mí me da igual que seamos 7 toda la vida, voy a ser honesto, a la luz de la palabra, si toda la vida son 7, hay un problema. Porque la iglesia que vemos aquí no para de crecer. Si una iglesia durante 10 o 15 años solo son 7, yo me haría preguntas, como por ejemplo, ¿están evangelizando regularmente? ¿Están esos 7 hablando a sus vecinos, compañeros de trabajo, compartiendo el evangelio en la calle, para que en 10 o 15 años Dios no haya tocado un solo corazón? Es decir, puede ser que pase, pero no es el modelo de la Escritura. ¿Cómo están predicando esos pastores a esos 7? ¿Qué trabajo de discipulado están haciendo? ¿Están enseñando a la iglesia que deben comprometerse con Jesús y la misión?
Están empujando a la iglesia, predicando en el poder del Espíritu Santo, a consagrarse a Cristo y a compartir el evangelio cumpliendo la gran comisión. Yo me haría preguntas. ¿Por qué? Porque cuando leo el Nuevo Testamento y la iglesia hace su trabajo, en mayor o menor medida la iglesia va creciendo, porque dice, y el Señor añade los que han de ser salvos. No significa que va a crecer 1,000, 2,000, 3,000 como pasaba aquí. Era un gran avivamiento. Pero a lo largo del libro de Hechos vamos a ver, y la palabra crecía, y los discípulos crecían. Pero también te digo una cosa, es que esta iglesia no paraba de servir al Señor, no paraba de evangelizar, no paraba de hablar. Cuando nosotros no hacemos ese trabajo, lo tenemos que hacer con redes sociales, con publicaciones, con marketing, con publicidad. Pero la realidad, hermanos, es que a pesar de que esas herramientas virtuales sean útiles, el trabajo es nuestro y no de las redes. Si yo le pregunto al porcentaje más elevado de esta iglesia de los últimos años cómo llegaron, y yo no digo que Dios no sea soberano, pero una gran cantidad dirá, vi un vídeo, me encontré un vídeo y empecé a ver más vídeos y luego al final vi que estaba aquí y me vine. Y está bien, hermano, y gloria a Dios. Y eso es uno de los motivos por el cual seguimos publicando, porque Dios también lo usa. Pero hay un pesar en mi corazón. ¿Cuántos han llegado porque los que somos de Cristo les hemos evangelizado? Creo que nos estamos acomodando como diciendo, como ya Facebook está haciendo el trabajo, como ya YouTube está haciendo el trabajo de la gran comisión, ya no hace falta que nosotros tengamos que sudar, que esforzarnos. Ya con que compartamos los vídeos y los sermones es suficiente, porque Dios llega. Y sí, Dios llega, pero no es el objetivo y la meta de la iglesia que la gente llegue a través de eso, porque nosotros somos llamados a ir y predicar el evangelio. Déjame empezar haciéndote una pregunta. ¿Cuánto estás compartiendo el evangelio? Yo no quiero saber a lo que te ha llamado el Señor. Esto no se trata de si Dios te ha llamado a ser misionero, diácono, pastor, predicador, la alabanza. Hermano, por un momento no pienses en cargos aquí dentro, porque te vas a frustrar. Muchos no vais a tener ningún cargo interno en una iglesia. Pero hay un cargo externo para todos. Hay un cargo general para todos los creyentes. Hay un llamado general para todos los cristianos. Ir y predicar el evangelio. Eso no necesita que nos ordenen. Eso no necesita que nos nombren en un cargo de evangelista. Eso es ir al trabajo, es ir a los vecinos, es ir a la calle, es ir a los familiares y decirles que Jesús es el Señor. Aunque nos pueda costar la vida. Aunque nos pueda costar la vida. La iglesia no para de crecer. Y con el crecimiento de la iglesia llegaron nuevos desafíos. Eso es lo que nos presenta nuestro texto. Al haberse multiplicado el número de los discípulos. ¿Saben qué fue lo que originó el primer problema interno de la iglesia? El crecimiento. Así que el crecimiento es una bendición, pero el crecimiento puede traer problemas. ¿Cuántas veces llega gente y me dice, extraño cuando la iglesia éramos menos y era más familiar? Digo, ya, era muy bonito, claro que sí, acabar el culto de domingo cuando éramos 30 y decir, vamos a comer juntos. Ahora no cabemos, no caben las mesas. Era precioso. Pero ¿qué hacemos entonces? Cuando empiezan a venir 40 le decimos, vosotros 10 fuera, que queremos una iglesia familiar toda la vida. No cabe más gente en nuestra familia. ¿Eso es lo que Dios quiere? Yo creo que no. Es una bendición disfrutar de una iglesia más familiar. Pero ¿cómo vamos a quejarnos de la bendición de que Dios haya traído a esta gente?
Imagínate que nos giramos 100, los 100 primeros de Caminando por Fe, y le decimos a los otros cientos que tenemos alrededor, buscaos otro lugar, que por vuestra culpa esta iglesia ahora es más fría. Venga, gírate. Yo no se lo voy a decir, pero si tú la quieres más familiar, te animo. ¿Saben esas iglesias que dicen, dile al de al lado, gírate al de al lado y dile, sobras aquí, quiero una iglesia más familiar? Dígaselo. Ah, no, pastor, es que... Entonces, el crecimiento es una bendición porque no lo hemos traído nosotros. La gente no viene aquí por otra cosa que no sea la palabra. Lo ha traído el Señor y yo no voy a decirle al Señor, para de traer gente. Hoy voy a aprender algo con vosotros. Y es que no le voy a decir al Señor, para de traer gente. Lo que le voy a decir al Señor es, enséñanos a administrar más gente. Te lo voy a plantear de una manera curiosa. Hasta hace un tiempo teníamos una pequeña ferretería de pueblo. Ahora tenemos el Leroy Merlin. Y lo que debemos aprender es que el Leroy Merlin no se puede gestionar como la ferretería del pueblo. Y no vamos a cerrar el Leroy Merlin. Vamos a decirle al Señor, capacítanos para aprender ahora a gestionar lo que nos has dado. Igual que nos enseñaste a pastorear y a servir en una iglesia de 50, nos puedes enseñar cómo trabajar, gestionar, servir y pastorear una iglesia mayor. De eso hablamos hoy. La iglesia había crecido y, hermanos, si a nosotros nos parece que la iglesia ha crecido bastante y que ya somos muchos, déjame recordarte cuántos son aquí. Hechos capítulo 2, versículo 41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Yo quiero que los que son buenos de números vayan grabándose las cifras. ¿Cuántas? 3,000 almas. ¿Y cuántos estaban orando antes de esas 3,000 almas? Como 120, ¿verdad? Pues échale ya unos 3,120 y no sé si ahí estamos contando hijos y primos y, bueno, hijos y esposos, no sé, pero échale 3,120 personas. Pero en Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Amigo mío, si te parece una iglesia fría, una iglesia de este tamaño a veces, imagínate llegar al culto y decir, ¿cuántos somos ya? 8,000, 7,000. Hermano, esto es un gran avivamiento. El Señor hizo una obra maravillosa, porque en Hechos 5:14 dice, y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían como constantemente al número de ellos. Yo le he hecho que en Hechos 6 pueden ser alrededor de 10,000 personas. La primera mega iglesia del mundo no fue la de Joel Austin. Esta es bíblica, esta es verdadera. La primera mega iglesia del mundo fue la de Jerusalén. En cuestión de poco tiempo, alrededor de 10,000 creyentes. Ahora empiezan los problemas. Esto es mucha gente. ¿Cómo acaba el culto? Y le dices, ¿quién quiere ir a comer una hamburguesa? Y 9,000. Yo, pues vamos a llamar a un restaurante de Jerusalén. ¿Te imaginas que hoy acaba el culto? Y digo, hermano, ¿alguien quiere ir a comer una hamburguesita por ahí? Yo he hecho que por lo menos sus 100, 150 se animan. Imagínate que yo llamo a una hamburguesería y le digo, perdone, me gustaría reservar mesa. Ah, sí, ¿para cuántos? Para 150. ¿Dónde nos van a atender? Ya no podemos ir todos juntos. Hermano, no podemos vivir solo del recuerdo de cuando podíamos ir los 10 del culto a comer. Tenemos que aprender cómo gestionar esto. El crecimiento es algo que la iglesia ha enfrentado más veces y no lo podemos llamar problema. Me gusta decir que no trae problemas el crecimiento, trae desafíos.
Y lo que vemos aquí, y ya es otra cosa curiosa, es que parece que habían disputas étnicas. Porque dice, surgió una queja de parte de los judíos helenistas contra los judíos nativos. Los judíos helenistas eran aquellos judíos que tenían un trasfondo más griego. Los judíos nativos eran los que se consideraban más judíos pura sangre. Y empezó a haber una queja ¿de quién? De los judíos helenistas, los que tienen un trasfondo más griego, contra los judíos nativos. Mira qué bonito, una disputa étnica. ¿Por qué lo digo? Porque a veces escucho de un colombiano decir, es que los ecuatorianos son. Y a veces escucho de un venezolano decir, es que los de Cuba son. Y al ecuatoriano decir, es que los de Venezuela son. Y a mí me encanta eso, porque yo pensaba que solo en Europa había racismo, ¿sabes? Porque todos ustedes nos hicieron pensar que solo europeos y norteamericanos somos racistas. Pero me encanta ver que entre ustedes también. Me encanta ver que el racismo no tiene que ver con el color de la piel, tiene que ver con el corazón. Y que el ecuatoriano también puede ser racista. Y que el africano también puede ser racista. Que no solamente los blancos y arios son racistas. Eso está en el corazón. Y aquí vemos una disputa étnica. Es que los judíos nativos. Qué bonito. Porque aquí hay más de 17, hay alrededor entre 16 y 18 países representados en nuestra amada congregación. Solo el Evangelio es capaz de reunir esto y hacer que siga firme y junto hasta el final. Porque no sé por qué me da que sin Cristo tú y yo no nos tomábamos un café en esta vida. Me da la sensación, puedo estar equivocado, que si Jesús no hubiera llegado a mi vida, yo no quedo a comer con ustedes. Y ahora los llamo hermanos. Fuerte, ¿eh? El Evangelio no solo vino a traer salvación. El Evangelio redime hasta una cultura. Por eso lo que necesita nuestra nación no son mejores políticos. Lo que necesita nuestra nación es el Evangelio. Es el Evangelio. ¿Y cuál era el problema que surgió y la queja? El cuidado de las viudas en la iglesia. Dice, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Hermano, y esto va a servir para dar enseñanza a la iglesia. La iglesia, cuando vemos el Nuevo Testamento, se encargaba del cuidado de las viudas. Pero eso tiene detalles. A lo largo de 1 de Timoteo capítulo 5, los versículos 3 al 16, Pablo en esa carta pastoral dice cómo las iglesias deben cuidar a las viudas. Pero da detalles y les animo que lo lean completo, que ninguna viuda ahora se frote las manos diciendo qué bueno. ¿Y cuánto me toca en el cheque? Que nadie haga eso, porque también dice cosas como esto. Mira que dice la escritura del cuidado de viudas. 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 3 y 4 dice, honra a las viudas que en verdad son viudas, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Primera cosa que dice Pablo, la iglesia ayuda. Pero si tienes hijos, ellos primero. No es de Dios que llegue el hijo diciendo, oye, que mi madre se ha quedado viuda, ¿cuánto le dan? No, eres su hijo, ponte a trabajar y cuida de tu madre. Eso es lo que dice la escritura, ¿eh? Por eso Pablo dice, primero, si la viuda tiene hijos o nietos, que esa gente empiece a entender lo importante de cuidar a la familia y que no es trabajo de la iglesia, sino de ellos cuidar a quien les cuidaron, porque dice cuidar a sus padres. En 1 de Timoteo 5 y el versículo 16, por ejemplo, Pablo también dice, si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga
para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Me encanta esto. La iglesia debía ayudar a las viudas, sí, pero ¿había dinero para todas las viudas? No. ¿Había recursos para todas las viudas? No. Y más en aquel tiempo, que los hombres fallecían con mucho más temprano, era más común el fallecimiento de hombres, ya sea guerras, enfermedades, asaltos, un montón de cosas. El número de viudas era mucho mayor. Y la iglesia dice, hay que ayudar a esas viudas. ¿Por qué? Porque en aquel contexto la mujer no solía trabajar y el hombre era el sustento. Y si una mujer se quedaba viuda, quedaba más desamparada. ¿Recuerdan cuando Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín? Una mujer que tenía un hijo solamente y era viuda, significa que ya había enterrado a su marido. ¿Quién estaría cuidando a esa mujer? Su hijo, y acaba de morir. Y Jesús la mira y tiene compasión, porque sabe que esa mujer sin el marido y sin el hijo ahora queda desamparada. Es importante entender el contexto. ¿Por qué? Porque a día de hoy, por ejemplo en España, una señora viuda suele cobrar una pensión de viudedad si las cosas fueron todas correctas legalmente. Entonces, ya tiene un recurso que en aquel entonces no tenían. Las mujeres no tenían una pensión de viudedad. Por eso Pablo establece que la iglesia debería preocuparse para que no queden desamparadas. Si tú lees el Antiguo Testamento, ¿cuál era una de las funciones del diezmo? Huérfanos, viudas, extranjeros. Lo que pasa que en nuestro contexto, los huérfanos, ¿quién los cuida? Hay centros, hay ayudas. ¿Quién ayuda a las viudas? Hay pagas de viudedad. ¿Quién ayuda a muchos extranjeros? Con los impuestos, ¿verdad? Hoy con nuestros impuestos, muchas personas reciben ayuda. En el antiguo pacto, esos impuestos eran el diezmo. Y con esos impuestos que era el diezmo, se ayudaban viudas, huérfanos, extranjeros. En aquel entonces, cuando una viuda quedaba desamparada, la iglesia la cuidaba. Pero recuerden, habían unos requisitos. Si tenía familia, hijos, era obligación primero de su familia. Pero ¿cuál era la queja? Que en la repartición de alimentos, las viudas helenistas quedaban desatendidas. De una manera práctica. Imagina que tenemos 50 viudas en la iglesia. 50 viudas en la iglesia. Y una cantidad de alimento, de cestas de comida para ayudar a las viudas. Y lo que hacemos es lo siguiente. Voy a dar las primeras cestas a las viudas españolas y luego, si queda, voy dando a las otras. Esa fue la queja, de que tomaban los recursos y empezaban a dar a las viudas de los judíos nativos, de los que se consideraban más puros. Y luego, si sobraba, le daban a las viudas de los helenistas. Y la queja era que esas viudas de los helenistas estaban quedando desatendidas porque no había para todos. Así que llega una queja a los apóstoles, porque todas las quejas llegan a los líderes. A los líderes. Por eso a veces pasan cosas en la iglesia y tú te sorprendes. ¿Cómo pudo ser? Porque las quejas no llegan a ti. Las quejas llegan a nosotros. Esto es como una familia, ¿sabes? Que los hijos no saben ni la mitad de los problemas que pasan en casa. En la iglesia muchas veces no se sabe ni la mitad de las luchas que hay. Solo hay un grupo, hay unas personas que suelen saber todas, porque es donde llega toda la queja, la murmuración, el tumulto. Por eso ora por nuestros corazones. Porque solo recibir tantas quejas trae dolor, trae pesar, te deja toda la tarde pensando, te quita noches de sueño. No dejes de orar por los corazones que reciben tantas a veces luchas, problemas, murmuraciones. Pero los apóstoles, en vez de decir, oye, pues vamos a salir y vamos a empezar nosotros a repartir la comida, ellos dijeron que había una prioridad que no podían desatender. ¿Cuál era? Versículo 2.
Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. No conviene que descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Yo creo que si hoy alguien dice: pastor, hay que fregar los baños, y yo le digo: hermano, no conviene que yo deje de predicar, de estudiar la palabra para lavar los baños, yo me huelo que ese hermano sale diciendo: uy, el pastorcito, se le van a caer las manos por coger una fregona. Hay de todo. Yo le digo, los años de ministerio te enseñan a convivir. Uno ve la cara y dice: ya sé lo que le va a decir al vecino. Ya sé lo que le va a decir. ¿Crees que los apóstoles estaban diciendo: somos muy importantes para repartir comida? ¿Crees eso? ¿Crees que los apóstoles estaban diciendo: nosotros, los superapóstoles, rebajarnos a una tarea como esa? ¿Crees que esa era la actitud de Pedro? La realidad es que en una iglesia no se puede una persona hacer todo. Yo no estoy ahora dando clase a los niños pequeños y yo no me pongo en la puerta y luego en la librería, ni canto en la alabanza. ¿Por qué? Porque no da, humanamente no da. Cuando la obra empezó y estábamos solos, sí. Uno es pastor, predicador, diácono, tesorero, limpiador, y junto a Eclesia tocaba ser multitarea. Pero cuando la iglesia crece, crecen los dones, los discípulos, las manos, y las tareas se reparten. ¿Y qué toca entender? ¿Cuál es la prioridad? Yo no puedo hacer todo, pero ¿qué es lo principal que yo debo hacer? ¿Y sabes qué pensaron los apóstoles? Lo que la iglesia más necesita es una cosa. Lo más importante, lo fundamental, lo que enseña, capacita, discipula, entrena, instruye, guía, la luz para el camino de la iglesia es una: la palabra de Dios. Alguien tiene no solo que leer la Biblia, alguien tiene que enseñarla, exponerla. Alguien tiene que dedicarse a alimentar la iglesia. Y eso no son 10 minutos buscando un sermón en Google. Sermón para la familia, sermón para esto, sermón para aquello, que los hay. Pero no es el trabajo es escudriñar, estudiar, instruir, enseñar. Y los apóstoles dicen: no podemos desatender nuestra prioridad. No conviene que nos pongamos a atender las mesas, que no pasaría nada, pero si lo hacemos tenemos que dejar el fundamento de la iglesia, que es la palabra de Dios. En la iglesia existen personas dedicadas principalmente a la enseñanza y la predicación. Déjame leerte algunas referencias. 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Esa palabra honor, cuando la estudias en griego, es como si dijeran, y que nadie lo tome mal, pero como si fuera dignos de doble salario. ¿Sabes qué está diciendo Pablo a Timoteo? Los ancianos que gobiernan bien sean dignos, sean considerados dignos de doble honor. Y dice: especialmente o principalmente los que trabajan en la predicación y en la... Es decir, de los ancianos de la iglesia hay algunos que se dedican principalmente a la enseñanza y la predicación. Por eso hay personas que dicen: ¿todos los pastores deben predicar la misma cantidad? No. ¿Ves el texto? Dice: los ancianos que gobiernan bien, y luego dice: especialmente los que se dedican a la predicación y la enseñanza. Porque los ancianos tienen más funciones: consejería, discipulado, visitas, atención, y no todos tienen que estar predicando lo mismo. Hay algunos especialmente enfocados y dedicados a equipar, enseñar, instruir en la palabra.
toda iglesia debe tener ancianos dedicados principalmente a la predicación de la palabra. Si yo te menciono Grace Community Church en Los Ángeles, ¿qué nombre te viene a la cabeza? John MacArthur. Pero no son solo un pastor en esa iglesia. Te viene a la cabeza John MacArthur porque quien más ha estado predicando ahí es John MacArthur. Pero ¿cuántos pastores tienen? Varios. Si yo te digo Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, yo sé qué nombre te va a venir primero a la cabeza. Y no creo que me equivoque si digo Sugel Michelén. Si yo digo Iglesia Bautista Internacional, yo sé qué nombre te va a venir principalmente a la cabeza. Y no creo que me equivoque si digo Miguel Núñez. Pero ¿tienen más pastores? Sí, nosotros tuvimos aquí a Salvador Gómez. Tienen varios pastores. La IBI tiene varios pastores. Pero cuando nosotros miramos el púlpito, solemos ver a alguien más ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia tiene muchos pastores, pero pregúntales y te van a decir, mira, esos pastores de aquí se dedican principalmente a la consejería de matrimonios. Esos pastores de aquí se dedican principalmente a esto. Y tienen algunos que se dedican principalmente a la predicación. Normalmente cuando la iglesia crece en dones y en ancianos, no significa que todos hacen lo mismo. Hay funciones similares y los ancianos deben ser capacitados y aptos todos para enseñar. Pero recuerda algo, Dios ha dado dones. Y no vamos a desaprovechar los dones que Dios ha dado. Es como decir, quiero poner a una persona en la alabanza y teniendo una persona que tiene un don para tocar el violín, voy a poner a uno que le apetece tocar el violín. No, yo tengo que aprovechar los dones que Dios ha dado. ¿Todo el mundo puede predicar? En el sentido de cualquiera puede preparar un sermón, sí. ¿Cualquiera puede ir a un curso de predicación? Sí. Pero vamos a ser honestos. Dios ha dado dones. Y hay gente que nosotros vemos y decimos, Dios te ha dado un don para la enseñanza. Y oye, nuestro corazón solamente debería decir, gloria a Dios por los dones que ha dado, porque nos edifican. Nada más que eso. Veremos a gente con un don maravilloso para la consejería. Veremos a gente con un don maravilloso para la misericordia. Veremos a gente con un don maravilloso para el servicio. Y veremos a gente con un don maravilloso para la predicación y la enseñanza. Y no debemos envidiar. Debemos dar gracias a Dios por regalar esos dones para nuestro bien, para nuestra edificación. Gloria a Dios por todos los hermanos y hermanas que en esta iglesia con sus dones nos sirven. Y algunos de puertas están ahí, no los vemos, pero son útiles sus dones en el cuerpo de Cristo. Hay una prioridad que en la iglesia no debe ser descuidada. Primera de Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que escuchan. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo que tiene que cuidar? Su vida y la enseñanza. ¿Cuál era la prioridad de Timoteo? La enseñanza, su vida, testimonio, santidad y la enseñanza. Mira lo que dice Pablo también en 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2. Te encargo solemnemente, ¿cómo? Solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y su reino. ¿Qué le encarga solemnemente? ¿Qué le encarga? ¿Qué le da de tarea principal delante de Dios? Predica la palabra. Insiste a tiempo, fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Timoteo es uno de esos ancianos dedicados principalmente a la predicación y la enseñanza. Porque ¿qué hace la predicación? ¿Qué hace la enseñanza? Hermano, yo no quiero molestarte. Yo no quiero enfadarte. Yo no quiero que salgas enfadado de aquí. Aunque yo algunas caras que veo mientras predico me dicen que no se van a casa hablando muy bien de mi persona. Pero mi finalidad no es esa, mi finalidad es una.
No solamente predicar el evangelio sabiendo que muchos inconversos vienen a la iglesia. Mi finalidad es equiparte. ¿Sabes por qué te desafío? ¿Sabes por qué te llamo a ponerte la palabra delante y decirte, esto quiere Dios de ti, esto tienes que aprender, esto tienes que hacer? No es para que te sientas mal, es para que lo aceptes con un amén, que es la palabra de tu Dios, y lo obedezcas. Mi trabajo. ¿Qué vamos a hacer los martes con consejería bíblica? ¿Qué hacemos los jueves con Génesis? ¿Qué hacemos los domingos con Hechos? ¿Qué hacemos con reunión de hombres? ¿Qué hacemos con todo eso? Es equiparte. Queremos hacer de ti un buen creyente, un buen discípulo de Cristo. Queremos que seas un discípulo fiel, un discípulo obediente, un discípulo que no se distrae con las cosas de este mundo, que prioriza las cosas de Dios, que tiene el carácter de Cristo. El Señor nos ha colocado aquí para ti. Hermano, yo no soy una piedra en tu zapato. Cambia tu manera de verlo, aunque a veces seas confrontado. Va a quedar muy feo que diga yo esto, pero soy un regalo de Dios para tu vida. Es que queda muy feo por decirlo yo, sería más bonito si lo dicen ustedes. Pero si leen la Biblia, es así. En Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12 dice, y Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él dio. ¿Quién es Él? Dios. Él te dio. Él te dio pastores y maestros. ¿Entiendes? Pablo lo menciona como un regalo de Dios para ti. Y si hay alguno por aquí que dice, yo no necesito eso, a mí con YouTube y los que sigo y lo que leo me basta. Pues qué triste, porque Dios dice, yo te quise regalar un pastor. Yo te quise regalar a alguien, porque en YouTube se dan vídeos, ¿sabes para quién? Yo hago a veces, lo hago para todo el mundo, no lo hago para ti. Pero yo predico para ti. Yo enseño para ti. ¿Tú crees que los youtubers que siguen cuando se van a la cama por la noche dicen, voy a orar por fulanito, que es mi seguidor querido? ¿Sabes quién ora por ti? ¿Sabes quién se sienta en el despacho, toma la Biblia y dice, ¿qué necesitan ellos? No que necesita la iglesia en todo el mundo. ¿Qué necesita caminando por fe? ¿Qué necesitan los hombres de Caminando por Fe? ¿Qué necesitan los hermanos? ¿Sabes quiénes son? Son tus pastores. Así que te digo una cosa, disfruta del buen contenido de internet, disfruta de los buenos vídeos, pero no desprecies el regalo de Dios para ti directamente. Dios dio pastores y maestros para equiparte. Para equiparte. Eso es lo que dice, para equipar a los santos, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué dice el texto? Para la obra. Hermano, Dios no te ha llamado a no hacer nada, ¿eh? Para equipar a los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿El grupo de liderazgo de la iglesia? No. ¿Quiénes son los santos? Todos los cristianos. Te traduzco lo que dice Pablo. Dios te ha dado a tus pastores y maestros para capacitarte, porque tú también tienes obra que hacer. Tienes obra como marido, tienes obra como padre, obra como madre, obra como esposa, obra como hijo, obra como creyente. Y Dios te ha puesto gente en este púlpito para entrenarte para esa obra, para prepararte para esa obra, para capacitarte para esa obra. Yo no despreciaría ese regalo. Yo lo aprovecharía. Es un regalo imperfecto, pero es un regalo. Si uno lo quiere aprovechar, es un regalo. Así que los apóstoles no querían no ensuciarse las manos. Los apóstoles sabían que había un fundamento para la iglesia, la palabra de Dios, y que otros podían hacer otras tareas. Así que buscan una solución. En medio de un problema, los apóstoles buscan una solución. ¿Cuál? La elección de diáconos para atender las mesas. Versículos 3 y 4.
Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y la palabra. Así que en medio de un problema no se llevan las manos a la cabeza, no se desesperan. Eso también nos habla de madurez en el ministerio. Los problemas llegan y hay 2 opciones. Salir corriendo con manos a la cabeza, agobiarse, enfadarse, decir, ok, hay un problema. Solución, busquemos soluciones. Hermano, a veces nos alteramos con los problemas como si fueran una sorpresa. Ha pasado esto en la iglesia, pastor. Vale. Tranquilos, y pasarán más cosas cada año y algunas graves. Si esto ya nos está pareciendo grave, ¿qué va a pasar cuando pase lo grave? Hermano, a veces salgo a predicar a lugares y yo veo iglesias con verdaderos problemas. Y a veces vuelvo con ánimo porque digo yo, lo que yo pensaba que era un problemita en la iglesia me parece que es nada. Hay problemas de verdad. Así que estos hombres maduros en la fe lo que dicen es, ok, hay un problema, solución, alguien que atienda las mesas, que se dedique a eso. ¿Y qué requisitos establecen los apóstoles en estos versículos? 1, buscad 7 hombres. Buscaron hombres. 2, que sean creyentes y participen de la iglesia local. Que sean creyentes y participen de la iglesia local, porque dice, buscad de entre vosotros. O sea, os van a servir a vosotros. Tienen que ser de vosotros. Tienen que ser hombres, 7 hombres de entre vosotros. Eso nos dice que sean creyentes y que participen. Ahora, ¿qué más dice? De buena reputación. En 1 Timoteo 3:8, Pablo mira qué dice de los diáconos. De la misma manera, los diáconos deben ser dignos. Eso nos hace pensar en esa buena reputación que piden los apóstoles. Tienen que tener buena reputación. Ahora, ¿cómo voy a saber yo que un hermano tiene buena reputación si el hermano viene solo los domingos? ¿Cómo voy a saber yo que un hermano tiene buena reputación si el hermano no hace vida con nosotros? Porque para saber si alguien tiene buena reputación, yo tengo que conocerlo. A veces queremos venir a la iglesia esporádicamente, no relacionarnos apenas con la gente y luego queremos servir. La pregunta es, ¿quién eres? Si apenas te conocemos. Ya, pero yo tengo dones y talentos. Ya, pero lo que aquí no están hablando de dones, están hablando de carácter. No ha dicho, buscad 7 hombres que sepan de economía. Buscad 7 hombres que sepan, que hayan hecho un curso de logística. No, buscad 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y sabios. Y a mí me sorprende, porque no veo ningún don, veo carácter. ¿Sabes qué es importante para servir? El carácter vale más que el talento. ¿Sabes cuál es el gran problema de muchas congregaciones hoy? Que valoran el talento más que el carácter. Lo hace bien, que sirva. Y su vida, bueno. Y su carácter, bueno. Pero cuando vemos la escritura es al revés. Carácter primero, servicio después. Tenían que ser de buena reputación. Segunda cosa, llenos del Espíritu Santo. En Efesios 5:18 es un llamado para todos los creyentes. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Y número 5, llenos de sabiduría. Y yo me quedo sorprendido porque iban a servir las mesas, iban a repartir comida. ¿Cuáles son los requisitos? Buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para servirlas. Te digo una cosa, yo creo que la iglesia cometería hoy un error si para servir bajamos el listón. La iglesia no necesita siervos perfectos porque no existen, aunque somos perfectos espiritualmente en Cristo.
pero estamos siendo perfeccionados. La iglesia sí necesita siervos íntegros. Si Dios ha dado requisitos para servir, ¿por qué la iglesia los está bajando? Porque la iglesia cambió, hoy la gente ya no es tan comprometida, entonces si nos ponemos tan exigentes nadie servirá. Pues yo te lo planteo de otra manera. Si bajas la exigencia, nunca entenderán que deben llegar a ser lo que Dios quiere ser, porque pueden servir de cualquier manera. ¿Saben en la escuela que antes para pasar de curso tenías que aprobar todas? Ahora todo el mundo pasa. No reprueba nadie. ¿Saben qué? Antes te decían, tienes que esforzarte para pasar. Ahora te dicen, siendo un estudiante mediocre, pasas igual. ¿Qué motivación va a haber en mí a esforzarme con lo que cuesta estudiar, trasnochar, madrugar, esforzarse, si me dices que sin hacer nada paso igual? Eso es un problema. Porque sabiendo que nuestro corazón pecaminoso tiende a la pereza y a la dejadez, me lo pones más fácil. Pues ¿sabes qué? Para servir las mesas, Dios dice, de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y eso puede tener muchos motivos. Van a servir mesas dando comida a las viudas. Van a ir a casa de viudas. Van a lidiar con mujeres que se están quejando. Y necesitamos hombres sabios, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Por qué? ¿Pueden haber tentaciones en el camino? ¿O sabes qué pasa? ¿Por qué se necesita gente sabia? Porque el clima que había era de murmuración, ¿verdad? Se estaban quejando. Y no hay nada peor que cuando la queja llega a alguien y no es sabio y lo que hace es seguir dándole vueltas. Es que se están quejando. Es que la gente dice, ¿por qué necesitaban hombres sabios? Señora, párese. ¿Qué pasa? No, es que porque los judíos nativos, las viudas, y mira cómo está. Párese. Mire, la iglesia creció. Vamos a poner un poco de nuestra parte. Mire, ya se ha buscado una solución, ya se está buscando. ¿Qué hicieron estos hombres? Pues sabiamente buscaron algo que aplacase la murmuración. Déjame decir algo, si eres una mujer sabia o un hombre sabio, cuando la murmuración llegue a ti, no te lleves las manos a la cabeza como, ¡ay, he empezado una murmuración en medio de caminando por fe! También empezó ahí, es normal, hay gente pecadora, un día se enfadan. La cuestión es, ¿qué hacemos con esa murmuración? Vamos a empezar a hablar entre nosotros, mira, fulano ha murmurado, decídselo al pastor, el pastor tiene que saber, porque seguro que está tramando. O simplemente sentarte y ser sabio y decir, hermano, esto no viene de Dios. Hermano, y a la luz de la palabra, apuntar al corazón de que eso está mal, de que tiene que verlo de otra manera, de preguntarle en vez de quejarte, ¿usted qué está haciendo por solucionar el problema? Y pararlo. Hermano, murmuración llegó. Pero no hicieron un incendio de eso, simplemente dijeron, necesitamos gente sabia, llena del Espíritu Santo, de buen testimonio para frenarlo. ¿Sabes qué necesita la iglesia cuando hay un momento de murmuración o de queja? No gente que le vaya dando bombo, gente que ya lo pare de entrada. Imagínate que llego a mi casa y veo que empieza a haber un fuego en la entrada de la casa. Y yo salgo corriendo y empiezo a ir a visitar a los hermanos de la iglesia y decirle, hermano, llegué a mi casa y estaba viendo un fuego. Se estaba quemando la entrada. ¿Pero qué haces aquí? Contártelo, que hay un fuego. ¿Es sabio lo que he hecho? No. ¿Yo qué tendría que haber hecho? Apagarlo ya, porque a lo mejor ahora que vuelva, 2 horas después, el fuego ya no está en la puerta. El fuego ya anda por el tejado, ¿verdad? Si yo llego y hay una pequeña murmuración que puede pasar, y en vez de pararlo al instante, me voy a contarlo, oye, la hermana murmuró, ¿qué hago? Oye, la hermana murmuró, ¿qué hago? Oye, la hermana murmuró. Pues ya cuando volvamos 2 tardes después, a lo mejor se ha liado. Y apagar ese incendio ahora va a costar más, ¿verdad? La iglesia necesita gente sabia, que sepa lidiar con el pecado en la iglesia, con el que vamos a convivir.
y saber discernir lo que es alarmante a lo que podemos tratar rápido y dejar pasar. Por eso la sabiduría es necesaria. Ahora, quiero una pregunta para la congregación. Si hoy se necesitasen hermanos de emergencia que cumpliesen estos requisitos, ¿podrían contarte a ti como uno de ellos? Porque la iglesia ha crecido. Y muchos pueden decir, pastor, ya son muchos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Todo el mundo dice, ¿qué hacemos? Ahora te pregunto, imagínate que decimos, pues buscad 7 personas más, llenas del Espíritu Santo, llenas de sabiduría y de buen testimonio. Te pregunto, si hoy lanzásemos esa petición a la iglesia, los que están sentados aquí se acordarían de tu nombre y dirían, fulano. Esa respuesta es importante porque a lo mejor tú piensas, sí, yo me considero así, pero la cuestión es si la iglesia pensaría en ti. Porque aquí no se trata de lo que tú piensas de ti. Aquí los apóstoles no dijeron que cada uno se postule. Aquí dijeron que la iglesia elija. Y si la iglesia no te conoce bien, ¿cómo va a pensar que eres lleno del Espíritu Santo, de sabiduría y de buen testimonio? Hermanos, si vas a servir a la iglesia, quien te tiene que conocer no es solo el pastor, es la iglesia. Porque no me vas a servir a mí, vas a servir a la iglesia. Porque la gente que es miembro de la congregación sabe que, por ejemplo, cuando una profesora va a entrar en la alabanza, en la escuelita, o cuando alguien va a entrar, nosotros vamos al grupo de miembros y decimos, fulanita es candidata para ser profesora. Tienen 2 semanas para venir a decirnos si están de acuerdo o no. En caso de que nadie se queje, aceptamos que están de acuerdo. ¿Por qué? Primero, porque a lo mejor delante de nosotros es una santa, piadosa mujer de Dios y detrás no lo es. Y la iglesia tiene que decir, pastor, que cuando está con usted es calladita, pero cuando tomamos café. Porque si mañana esa hermana sirve, nadie dirá, ¿cómo pudieron los pastores ponerla? Porque fue decisión de todos. Y si usted sabía algo, usted tenía que avisar. Así que la culpabilidad no es nosotros. Yo veo a la hermana aquí. ¿Entienden estos procedimientos? La decisión no es yo voy a orar y que Dios me revele. La decisión es de todos. Ahora, es responsabilidad de todos conocer a las personas para mañana saber si son aptas para servir aquí también. Y es responsabilidad de todos darnos a conocer para que mañana cuando se necesiten personas, la gente sepa que soy apto o apta para servir. La iglesia pensaría en ti si hoy necesitase hombres para servir. ¿Te conoce tu iglesia? Y por favor, que tu orgullo no te lleve a decir, es que no vienen a saludar. ¿No ves cómo yo ya sé lo que pasa por alguna cabeza? ¿Y por qué no le das la vuelta a eso? Y te pregunto, ¿y por qué no vas a saludar tú? ¿Por qué siempre tienen que venir? ¿Por qué siempre tienen que llamar? ¿Por qué siempre tienen que visitar? ¿Por qué no nos preguntamos más por qué yo no voy, por qué yo no llamo, por qué yo no visito? Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Y nuestro llamado es imitar a Cristo. Así que los apóstoles dan los requisitos y ahora participan juntos en la elección de los diáconos. Versículos 5 y 6 dice, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, y guarden ese nombre que a partir del próximo sermón va a ser protagonista, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. Así que vemos, los apóstoles dan los requisitos, la iglesia ubica hombres que cumplen los requisitos y luego los apóstoles certifican eso.
Vemos una dinámica interesante. La iglesia busca, los apóstoles confirman la elección. Los dos participaron, ¿verdad? Los apóstoles: buscad de entre vosotros 7 hombres que sean llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y de buen testimonio. La iglesia llegó y presentó 7 hombres a los apóstoles. Y dice el texto que a los apóstoles les pareció bien. ¿Y qué hicieron? Oraron y pusieron sus manos sobre ellos. No para que temblaran, no para que pasara algo raro. El hecho de poner sus manos sobre ellos tiene un significado. Representa autoridad delegada. Cuando los apóstoles ponían sus manos sobre ellos, estaban diciendo: nosotros como apóstoles validamos a estos hombres para el trabajo que van a hacer. En Hechos capítulo 13, versículo 2 y 3 dice: mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y Saulo para la obra a la que los he llamado. Dice: entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. El Espíritu Santo dice a los apóstoles que quiere a Saulo y a Bernabé para una misión. ¿Y qué hacen ellos? Les ponen las manos y los envían. Ni Pablo se puso a hacer la obra sin la validación de los apóstoles. Para algunos que van por ahí diciendo: yo no necesito a nadie más que el Espíritu Santo para certificarme. El Espíritu Santo aquí participó, pero quien lo validó es la iglesia. Es la iglesia. Los apóstoles validaron ese llamado. La iglesia debe validar ese llamado, pero en el hecho de poner las manos hay un peligro. Que si yo pongo las manos sobre alguien, la iglesia entenderá que como pastores lo aprobamos. ¿Y si me equivoco y pongo las manos sobre un lobo? Mañana empieza a ir a las casas, a hablar con los hermanos, a enseñar una herejía, porque yo lo validé. Y los hermanos de alguna manera dicen: el hermano sirve en la iglesia, los apóstoles lo nombraron. En nuestro caso los apóstoles no, los pastores. Mira, el hermano viene a casa a dar una enseñanza, los pastores lo nombraron en la iglesia, él sirve. Por eso Pablo le dice a Timoteo esto en 1 Timoteo 5:22. No impongas las manos con ligereza sobre nadie. Es decir, no te precipites, no seas rápido en poner tus manos y empezar a nombrar gente. ¿Por qué, Pablo? Compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otro. Guárdate libre de pecado. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo? Timoteo, frena cuando vayas a nombrar gente. Cuidado, ¿por qué? Porque a la que tú lo apruebes, él va a ser libre para empezar a hacer cosas allí. Y si mañana es un lobo, tú te has vuelto cómplice, porque tú le abriste la puerta. Por eso yo no entiendo cuando la gente tiene prisa de nombrar gente, porque parece que han olvidado el peligro que hay. Mejor tardar un poco con la certeza de su corazón y carácter que precipitarnos y mañana tener un susto y algo difícil que reparar. Con las cosas de Dios no se juega. Esto no es una empresa que no ficha a 4 trabajadores y mañana si no funcionan los despides. Esto no funciona así. Esto es la casa de Dios. Y lo que haga un mal siervo no repercute en dinero, en una empresa, repercute en almas que pueden ser confundidas, que pueden tener un mal ejemplo que seguir. Hermano, no hay prisa para levantar obreros, en el sentido de que hay que capacitar, enseñar, instruir, ver. Hay que ser intencionales, hay que ir mirando.
Hay que ir viendo cuando uno dice, hermanos, hoy hay limpieza, a ver quién tiene un corazón más voluntario, más servicial. Viendo el testimonio, preguntando por la vida y después de tiempo y conocer y preguntar a otros hermanos, ¿qué sabes? ¿Te llevas bien? ¿Qué puedes decirme? Todo, valorarlo, orar. Y luego, por la dirección de Dios, nombrar siervos para la iglesia. Las prisas no son buenas. Así que hubo un problema, se planteó una solución y hubieron hombres dispuestos a servir en esa solución. ¿Cuál fue el resultado? Versículo 7 para terminar. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos sacerdotes obedecían a la fe. Empezó con un problema y acabó la iglesia creciendo más. Porque cuando hay problemas, podemos o bien rendirnos y dejar que nos coman, o bien solucionarlos y seguir haciendo la obra de Dios. Esta iglesia prefirió buscar una solución y el Señor lo respaldó. ¿Cómo? Seguía creciendo más la iglesia. ¿Cuál ha sido el problema? Que el crecimiento nos ha desbordado y ahora no se administran bien algunas cosas, unas viudas se quejan. Ok, ¿cómo lo vais a arreglar? Vamos a poner hombres a atender las mesas. Ok, puedo seguir mandando gente, que ya sabéis lidiar con eso. Oh, Señor. Hermano, nosotros no estamos aquí para decirle a Dios, para de traer almas. Estamos aquí para decir al Señor, enséñanos a cuidarlas. Capacítanos para atenderlas. Capacítanos para servirles. Escribí una frase al final del sermón y me gustaría dejarla para reflexionar. Presten atención a estas últimas palabras y guárdenlas en el corazón. Cuando llegan los desafíos, como el crecimiento a la iglesia local, encontramos tres grupos de personas. Los que se quejan, número 1, como los que empezaron a murmurar en medio de la situación. 2, los que buscan soluciones, como lo hicieron los apóstoles. Y 3, los que se disponen a ser instrumento de servicio en medio de la necesidad, como los 7 diáconos escogidos. Así que podemos ser instrumentos de solución, podemos ser buscadores de soluciones o podemos ser murmuradores. Que Dios nos ayude a buscar soluciones y no buscar tropiezos, a colaborar con la mejoría y no solamente señalar las deficiencias, a poner nuestras manos al servicio de la necesidad de cada momento. Que Dios nos ayude a ser como Cristo. Ver cosas que no están bien en una iglesia, lo podemos hacer todos. Falta esto, falta eso, todos. Pero servir no lo hacen todos. Yo prefiero ser de los que ayudan a que cada vez haya menos cosas por hacer. Porque lo que falta lo veo en mi casa, en mí como marido, en ti como padre, en la iglesia. A todos nos falta. Por eso Cristo es lo que buscamos. Su ayuda, su dirección, pero sobre todo su carácter. Porque cuando faltan cosas que cubrir en la iglesia, seguramente entre nosotros tenemos muchos dones y talentos. Seguramente dijimos, ¿quién sabe tocar un instrumento? Y aparecen 20 o 30. ¿Quién sabe de sonido? Y aparecen 20 o 30. ¿Quién sabe de esto? Y aparecen 20 o 30. ¿Quién sabe? Pero no dijeron, ¿quién sabe de servir mesas? Dijeron, ¿quién tiene carácter? ¿Quién está lleno del Espíritu Santo? ¿Quién está lleno de sabiduría? ¿Quién tiene un buen testimonio y una buena reputación? Así que antes de buscar dones, como iglesia, vamos a trabajar en el carácter. Cuando el carácter esté preparado, los dones ya están. Los ha dado el Señor. Cuando el carácter esté preparado, ahí no habrá problema. Pero lo importante es el carácter. Y no hay mejor carácter que reflejar que el carácter de nuestro Señor
y Salvador, Jesucristo, porque no hubo nadie de mejor testimonio, más sabio y más lleno del Espíritu que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que si tú quieres tener un buen testimonio, si tú quieres crecer en un carácter sabio y si tú quieres crecer en la plenitud del Espíritu en ti, ve a Cristo, porque Él es la vid, tú eres un pámpano, alejado de Él, nada puedes hacer. Y disfruta del regalo de tu iglesia imperfecta, y disfruta del regalo de tus pastores imperfectos, y que el mensaje de hoy te haga pensar en cómo tú estás actuando en medio de tu iglesia y el desafío de haber pasado de una iglesia que cabía en el salón de una casa, como cuando empezó, a una iglesia que hoy llena este lugar. Hemos crecido y esto es una bendición, pero también un gran desafío. Oremos, amemos y sirvamos. Que Dios nos ayude a poder ser instrumentos para todo lo que está llegando, para toda la gente que viene. Porque espero que si seguimos haciendo la obra, lleguen más. Y debemos ya prepararnos para saber recibirlos, atenderlos y equiparlos. Porque eso es la iglesia, discípulos que hacen discípulos. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, por esta enseñanza que hoy traes a nuestras vidas y que nos anima a enfrentar los desafíos y las dificultades que podamos tener con un corazón de servicio, de amor y de gratitud. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos en tus manos para el bien del pueblo. Ayúdanos a crecer en carácter, santidad, en llenura de tu espíritu, en piedad, en sabiduría, en buena reputación, para poder mañana tener un carácter apropiado para servir a tu pueblo. Señor, que cuando lleguen los problemas, los pecados, las murmuraciones y las quejas, no nos escandalicemos tanto, a pesar de que siempre es triste, pero que sepamos tratarlo con sabiduría y discernimiento, con paciencia y con amor, porque conviviremos con esas cosas siempre, pero ayúdanos a ser no el instrumento de murmuración, sino el instrumento que apaga ese fuego. Haz de nosotros siervos útiles en tu casa y para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.